Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, la UTN. A continuación vamos a resolver una derivada utilizando la definición de derivada, la cual debemos de recordar. La fórmula era la derivada de f con respecto a x es igual a la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x, todo dividido entre h. Teniendo en cuenta dicha fórmula, nosotros tenemos que ir identificando cada parte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la función evaluada en x es esta expresión que tenemos ahí. Además, tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a evaluar la función en x más h, quiere decir que vamos a tomar la x y la vamos a reemplazar por x más h. Cada vez que aparezca la x la reemplazamos por x más h. Es decir, la derivada de la función f es igual. Y ahora vamos a observar que lo primero que debemos de escribir es la función evaluada en x más h. Eso quiere decir que cada vez que aparezca la x, nosotros vamos a escribir x más h. De esta forma. Si observamos bien, decía x más 3. Entonces ahora, en lugar de x, escribimos x más h más 3. Luego decía x menos 5. Entonces ahora sería x más h menos 5. Pero esto es la función evaluada en x más h. Según la fórmula, sigue un menos. Y a continuación vamos a escribir la función evaluada en x. Y la función, como habíamos dicho, evaluada en x, es esa fracción que está originalmente. Entonces sería, observen que dentro de la fórmula hay una fracción grande cuyo numerador está sobre h. Entonces la h la vamos a escribir aquí. Ahora lo que queda es realizar un proceso algebraico para tratar de simplificar esto de tal forma que la h del denominador se cancele con una h en el numerador. Desde luego no podemos cancelar a nuestro gusto, es decir, no se puede cancelar esta h con esta, por ejemplo, eso no tiene sentido en matemática. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar el siguiente proceso algebraico. Lo que vamos a realizar a continuación es multiplicar este numerador por este denominador y lo que nos va a quedar es lo siguiente. Luego multiplicamos este denominador por este numerador y nos queda lo siguiente. También multiplicamos el denominador por el denominador y nos queda lo siguiente. Recordemos que todo esto es una fracción que está sobre h, entonces quedaría de la siguiente manera. Recordemos, si multiplicamos el numerador por el denominador, obtenemos esta expresión de aquí, el denominador por el numerador, obtenemos esta expresión de aquí, y los denominadores por el denominador y tenemos esta expresión de aquí. Recordemos que toda la fracción está sobre h. Y ahora tenemos que simplificar el numerador. Esto es lo que le da sentido a haber estudiado mate general. Lo que se trata es de multiplicar este por este y este por este, luego así, y para terminar el 3. Vamos a ver, primero x por x, eso nos va a dejar lo siguiente. Luego x por menos 5. Con esto ya tendríamos el resultado de multiplicar h y x, pero ahora nos falta el 3. Ok, ahora sí, ya tenemos el resultado de multiplicar estos dos paréntesis. Y debemos realizar el mismo procedimiento, pero con estos otros dos paréntesis. En este caso debemos de tener cuidado porque aquí existe un menos y este menos me va a ir cambiando los signos. Por ejemplo, si multiplicamos
x por x, el resultado va a ser x a la 2 positivo, pero como aquí hay un menos, entonces va a quedar con signo contrario, es decir, x negativo. Y así va a suceder con todos los demás resultados de la multiplicación. Por ejemplo, x por 3 nos queda 3x positivo, pero como hay un menos afuera, y en esta parte tenemos el resultado de multiplicar estos dos paréntesis y recordemos que hay que cambiar los signos porque afuera tenemos un menos. Es decir, este último queda positivo y este otro también queda positivo. Por aquí tenemos un pequeño problema con los signos y es exactamente en esta parte porque h por 3 nos da 3h positivo, entonces se escribe con signo contrario. Hay que tener cuidado porque no siempre va a ser útil multiplicar los paréntesis. Por ejemplo, esta multiplicación que tenemos en el denominador de la fracción que se encuentra en la posición del numerador, no es buena idea multiplicarlo. Lo que sí es buena idea es recordarse que esta h tiene un 1 imaginario abajo, entonces podemos multiplicar extremos. 1 por el numerador deja el mismo numerador y medios h por esos paréntesis. Entonces podemos reducir la fracción grande que teníamos por una fracción en donde el denominador es, y de esta manera simplificamos bastante el trabajo. Ahora deberíamos de pensar qué podemos hacer en el numerador para que esto se me simplifique y pueda sacar a factor común una h. ¿Por qué sacar a factor común una h? Porque si yo tengo una h aquí como factor común, entonces podría cancelar la h de arriba con la de abajo y con eso ya estoy eliminando el elemento incómodo. Ahora con este resultado podemos observar que al menos x a la 2 se cancela con x a la 2. También podemos ver que el 5 se cancela con el 5. También podemos ver que la h se cancela con hx, perdón, hx se cancela con hx. Por aquí nos va a quedar menos 5h. Entonces la derivada nos va quedando de la siguiente forma. Luego podemos observar que este 3x se cancela con este 3x. También el 15 se cancela con el 15. Y prácticamente ya tenemos el numerador listo con menos 5h sobre. Y si podemos observar, ya logramos el objetivo que queríamos, que era cancelar esta h con esta, lo cual nos deja el resultado de la derivada como. Ahora, hasta el momento hemos venido escribiendo que la derivada de la función es igual a esta fórmula, pero realmente no lo es así. Lo que tenemos que recordar es que la derivada de la función f es igual al límite de esta expresión, que no es más que el resultado de esta fórmula simplificada, de cuando h tiende a 0. Y si observamos, la única h que está en esta expresión es la que se encuentra específicamente dentro de este paréntesis. Si esa h vale 0, entonces el resultado de la derivada sería el siguiente, que a su vez también podemos reescribirlo de la siguiente forma. Y con esto estaríamos determinando la derivada de la función f utilizando la definición de derivada. Recordemos, desde el principio debió decir aquí límite de cuando h tiende a 0, pero para evitar escribir tantas veces límite, entonces nosotros lo pudimos trabajar de esta manera, concentrándonos en la simplificación de la expresión algebraica. Eso sí, para no faltar a la estructura matemática, al final debemos de escribir que la derivada de la función f es igual al límite de cuando h tiende a 0 de esta expresión que tenemos aquí. Ahora, sustituyendo la h por 0, nos damos cuenta que nos quedan dos paréntesis iguales, y es por esto que el resultado final de la derivada es menos 5 sobre x menos 5 al cuadrado.